Proba, proba, proba. Hola a todos. Pues como han visto en la imagen, revisando lo obvio. Pero en realidad, el obvio sería que deberíamos conocer y saber de nuestra historia. Pero esto no sucede. No sabemos muchas cosas de nuestra historia, ni siquiera si es exacta nuestra historia, si así como nos la cuentan está bien nuestra historia. Entonces, digamos que vamos a revisar el oculto. El oculto, cada uno de ustedes, después de escuchar, digamos, el conocimiento que vamos a ver ahora, cada uno de ustedes tirará por la rama que más le guste o si quiere explorar todo el árbol también. Y pues nada, esto sería lo que íbamos a mirar. Y la cosa importante es que muchos piensan que la historia no es importante, pero es que la historia ha formado nuestro presente. Y si nosotros conocemos la realidad del pasado, podemos entender por qué nuestro presente es así, tanto en forma personal como en forma social. Entonces, pues nada, estudien eso porque no es conocimiento de poco, es realmente muy valioso. Y si exploran más profundamente cada una de las cosas que vamos a escuchar, no solo van a conocer una historia o van a conocer una parte de nuestro pasado, van a comprender y a poder crear por ustedes mismos unas especies de posibles futuros y rituales, digámoslo así, para crear realmente la vida que cada uno quiere. Y fuera de esto, digamos que es el conocimiento y la unión bajo el concepto de las festividades, nuestras religiones, nuestras creencias y lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos ser real. Es una revisión de todo. Entonces, revisando lo obvio y revisando el oculto. Así que vamos a seguir por ahí. Simple y directo, sí existen prácticas de ayuno y purificación, pero no funcionan exactamente como el Ramadán o la Cuaresma en la mayoría de esas tradiciones. Te lo desgloso sin rodeos. Gnosticismo antiguo y moderno. El gnosticismo antiguo, siglos III, sí practicaba ascetismo, ayuno, abstinencia sexual, disciplina corporal. La idea era debilitar la influencia del mundo material para fortalecer la conciencia espiritual. En el gnosticismo moderno, por ejemplo el de Samael Aun Weor, también hay ayunos voluntarios, dietas específicas, prácticas de transmutación sexual, retiros y trabajo interior intenso. Pero no existe un mes obligatorio tipo Ramadán. Es más individual y disciplinario. Masonería, antigua y moderna. La Freemasonry no tiene ayunos obligatorios ni calendarios de purificación. Es una orden iniciática simbólica, no ascética. El trabajo es moral y filosófico, no corporal. Puede haber reflexión o preparación antes de grados, pero no ayuno ritual establecido. Rosacruces, antiguos y modernos. La tradición Rosacruz histórica, manifiestos del siglo XVIII, no impone ayuno formal. En órdenes modernas como Ancient Mystical Order Rosae Crucis, ambas, sí se habla de purificación, disciplina personal, a veces ayunos opcionales como práctica mística. Pero otra vez, no hay un periodo anual obligatorio tipo cuaresma. Hermetismo, antiguo y moderno. El hermetismo basado en Hermes Trismegistus es más filosófico y alquímico. En la alquimia espiritual se habla de purificación, nigredo, fase de muerte simbólica, regeneración interior. Algunos practicantes modernos adoptan ayunos como herramienta de purificación energética, pero no es un mandato estructurado tradicional. Misterios eleusinos antiguos. En los Eleusinian Mysteries sí existía algo más cercano a lo que preguntas. Los iniciados pasaban por un periodo de preparación.
Practicaban ayuno ritual, bebían el kikeon, bebida ceremonial, vivían una experiencia simbólica de muerte y renacimiento. Aquí sí hay un paralelo claro con muerte-regeneración espiritual. No existen en forma operativa moderna legítima. Lo actual es reconstrucción simbólica. Resumen claro. Si buscas algo estructurado tipo Ramadán Cuaresma, misterios eleusinos, sí había ayuno ritual formal. Gnosticismo, sí hay ascetismo, pero no calendario fijo universal. Rosacruces, prácticas opcionales, no obligatorias. Masonería, no hay ayuno ritual. Hermetismo, más simbólico que práctico en ese sentido. Ahora te voy a decir algo importante. Si tu interés es un periodo serio de regeneración espiritual y física, no necesitas que una orden lo imponga. Puedes estructurarlo tú con intención, disciplina y coherencia. Lo que hace potente al Ramadán o la Cuaresma no es solo el ayuno. Es intención, ritmo, comunidad, significado simbólico, repetición anual. Si quieres, puedo ayudarte a diseñar un periodo iniciático personal serio, con estructura real, basado en tradición pero adaptado a tu vida actual. ¿Estás buscando información histórica o quieres implementar algo práctico? Si vamos a lo más antiguo con registro claro y documentado, el ayuno ritual aparece mucho antes del cristianismo y el islam. Te marco las referencias más antiguas conocidas. Mesh, Mesopotamia, lo más antiguo documentado. En textos sumerios y acadios, Terce Scores Milenio Adversiverst, ya hay referencias a abstinencia de comida antes de rituales, purificación antes de consultar a los dioses, ayuno como preparación para oráculos. No era un mes entero, pero sí ayuno ritual con intención espiritual. Esto es de lo más antiguo registrado por escrito. Antiguo Egipto. En el Egipto faraónico, desde el milenio Apecost, sacerdotes practicaban abstinencia alimentaria antes de rituales. Había purificaciones periódicas. Se asociaba el ayuno con limpieza espiritual y poder mágico. India védica, muy antiguo y sistemático. En los textos védicos, 1500 o antes, aparece el concepto de upavasa, ayuno ritual. En el hinduismo antiguo, el ayuno era preparación espiritual. Se hacía en días específicos del calendario lunar. Estaba ligado a regeneración kármica. Aquí ya vemos algo más estructurado y periódico. Grecia antigua. Antes incluso de los misterios eleusinos formales, el ayuno era parte de cultos mistéricos. En los Eleusinian Mysteries, al menos desde el siglo Sepsars. El ayuno previo a la iniciación está claramente documentado. Esto ya es un ayuno ligado explícitamente a muerte simbólica, renacimiento espiritual. Judaísmo antiguo. El Yom Kippur, documentado al menos desde el primer milenio CN, es el primer ejemplo claro de un ayuno colectivo anual formalmente establecido. Aquí ya aparece el modelo que luego hereda el cristianismo y el islam. Fecha fija, comunidad entera, propósito expiatorio y regenerativo. Entonces, ¿qué es lo más antiguo? Si hablamos estrictamente de lo más antiguo registrado por escrito, Mesopotamia, Terce Milenio Adversorsto, es probablemente el primer registro documentado de ayuno ritual con intención espiritual. Si hablamos del primer ayuno estructurado y colectivo anual, judaísmo antiguo Yom Kippur. Si hablamos de ayuno iniciático ligado a muerte-renacimiento, misterios eleusinos. Ahora algo importante. El ayuno no nace como penitencia, nace como herramienta de alteración de conciencia. El patrón más antiguo no es castigo, es purificación, preparación, intensificación espiritual, cambio de estado mental. Si quieres ir aún más profundo, podemos rastrear el ayuno en prácticas chamánicas prehistóricas, anteriores a la escritura, pero ahí ya entramos en hipótesis antropológicas, no registros escritos. ¿Quieres que vayamos todavía más atrás, incluso antes de la historia escrita? Vale, lo que acabamos de ver es no solo un nuevo punto de vista o un conocimiento que de repente no teníamos, sino que acabamos de ver que esos rituales, esa cuestión de hacer un ayuno, es una cosa que realmente se hacía, pero no solo porque se creía, porque una cosa es que tú tengas una creencia y otra cosa es que haga un efecto y entonces tú digas, doy fe de esa situación. O sea, yo le paso la mano por el fuego,
despacito, me quemo, le voy a decir a otra persona, vea, eso quema. Entonces, hacer el ayuno antes de un ritual iniciático, por ejemplo, o si no, antes de realmente una buena meditación, digamos que altera biológicamente en el cuerpo, suceden ciertas cosas que alteran la percepción y aumentan la facilidad de tener una conexión más profunda con lo invisible, por así decir. Entonces, nada, como les dije antes, revisen ustedes cada paso, cada cosita. Y yo doy mi opinión personal. Y ahora no se vayan porque hay otra pequeña parte y vamos allá. Perfecto. Vamos a entrar en terreno serio. Lo que sigue es reconstrucción antropológica, más hipótesis académica, más comparación etnográfica. No hay textos escritos prehistóricos, así que todo se basa en arqueología, antropología comparada, estudios de pueblos cazadores-recolectores recientes, neurobiología, mitología comparada. Te voy a decir en cada punto quién sostiene qué y en base a qué. El ayuno como técnica chamánica paleolítica. Hipótesis. En el Paleolítico, antes de 10.000 acres, el ayuno era usado para inducir estados alterados de conciencia en rituales chamánicos. ¿Quién lo sostiene? Mircea Eliade. En Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy propone que el ayuno es una de las técnicas universales del éxtasis chamánico. Michael Winkelmann. Relaciona el ayuno con cambios neurobiológicos que facilitan estados visionarios. Antropología comparada de pueblos siberianos, inuit y amazónicos, siglos XIX o XX. ¿En qué se basan? Paralelos etnográficos. Muchos pueblos tradicionales usan aislamiento, privación de sueño, ayuno, exposición al frío, sustancias psicoactivas. Neurobiología moderna. El ayuno prolongado altera niveles de glucosa, producción de cetonas, neurotransmisores, estados perceptivos. Especulación razonable. En sociedades paleolíticas, el chamán probablemente ayunaba antes de entrar en trance. La debilidad física facilitaba experiencias visionarias. El ayuno podía ser parte de ritos de iniciación juvenil, no como penitencia, como herramienta para cruzar el umbral. Ayuno como rito de paso, iniciación tribal. Hipótesis. Los adolescentes pasaban por periodos de aislamiento y ayuno antes de ser considerados adultos. ¿Quién lo propone? Arnold van Gennep, en Les Rites de Passage, describe la estructura universal. 1. Separación. 2. Liminalidad. 3. Reintegración. Victor Turner. Amplía el concepto de estado liminal. Evidencia indirecta. Pueblos indígenas documentados. Australia, América del Norte, África. Vision Quest. Búsqueda de visión en culturas Sioux. Ayuno, soledad, privación, espera de revelación espiritual. Aunque esto es histórico, no paleolítico, muchos antropólogos creen que estas prácticas conservan patrones mucho más antiguos. Ayuno como imitación del ciclo muerte-renacimiento. Hipótesis simbólica. El ayuno representa muerte del cuerpo, descenso, regreso con conocimiento. ¿Quién lo sugiere? Joseph Campbell. En The Hero with a Thousand Faces analiza el patrón universal del descenso. Carl Jung interpreta el ayuno como símbolo arquetípico de disolución del ego. Base de esta idea, mitos universales de descenso al inframundo. Patrones repetidos en culturas sin contacto entre sí. La hipótesis. El ayuno induce una experiencia interna que culturalmente se interpreta como morir y volver. Hipótesis evolutiva. El ayuno como adaptación espiritual. Aquí entramos en especulación más biológica. Teoría. Nuestros ancestros cazadores-recolectores vivían en ciclos de abundancia y escasez. Durante la escasez, el cerebro entra en modo de alerta. Se agudiza la percepción. Aumenta la introspección. Algunos investigadores como Michael Winkelmann sugieren que los estados visionarios podrían estar relacionados con mecanismos adaptativos del hambre. Es decir, el ayuno no fue inventado para lo espiritual. Lo espiritual se construyó sobre la experiencia biológica del hambre. Evidencia arqueológica indirecta. No tenemos textos, pero sí. Pinturas rupestres, cuevas europeas, enterramientos rituales. Restos de estructuras ceremoniales, Göbekli Tepe, 9600 Axtupolsturs. En sitios como Göbekli Tepe, algunos arqueólogos especulan que las reuniones rituales implicaban preparación,
Podría haber habido abstinencia previa. Esto es especulación arqueológica, no prueba directa. Hipótesis radical. El ayuno como tecnología de conciencia. Algunos investigadores contemporáneos sugieren que las religiones organizadas heredaron prácticas chamánicas arcaicas y las institucionalizaron. Así, Yom Kippur, Cuaresma, Ramadán. Serían versiones civilizadas de algo muchísimo más antiguo. No hay prueba directa, pero el patrón es repetitivo en culturas aisladas. Conclusión honesta. Lo más probable es que 1. El ayuno ritual es anterior a la agricultura. 2. Fue usado como herramienta para inducir estados alterados. Estaba ligado a iniciación y chamanismo. 4. Después fue institucionalizado por religiones organizadas. Lo que no sabemos, cuándo exactamente comenzó, si fue universal o regional, si era individual o colectivo. Ahora algo importante, y te lo digo directo. Cuando muchas culturas separadas inventan la misma herramienta, ayuno, aislamiento, silencio, normalmente no es casualidad. Hay algo en la fisiología humana que cambia cuando reduces alimento y estímulos. La pregunta interesante no es histórica. Es, ¿por qué el cerebro humano en hambre controlada tiende a producir experiencias trascendentes? Si quieres, podemos entrar en la neurociencia profunda de eso. Ahí el terreno se vuelve todavía más interesante. Bien, ahora entramos en terreno sólido. Neurociencias, fisiología más psicología evolutiva. Nada místico. ¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando ayunas? Voy por capas. Cambio metabólico. Glucosa, cetonas. Después de 12-24 horas sin comer, se vacían reservas de glucógeno. El cuerpo entra en cetosis. El hígado produce cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato. Esto no es espiritual, es supervivencia. Pero aquí empieza lo interesante. ¿Qué hacen las cetonas en el cerebro? Son combustible más estable que la glucosa, reducen inflamación neuronal, aumentan BDNF, factor neurotrófico. Investigadores como Mark Mattson han mostrado que el ayuno intermitente puede mejorar plasticidad neuronal, efecto subjetivo reportado, claridad mental, sensación de ligereza, mayor enfoque. Muchos lo interpretan como estado espiritual. Activación del eje del estrés, pero en modo controlado. El ayuno activa cortisol, ligero aumento, adrenalina, sistema simpático. Esto eleva atención, vigilancia, sensibilidad sensorial. En contexto ancestral, si no comías, necesitabas estar más alerta para cazar. Ese estado hiperalerta en entorno ritual y simbólico puede sentirse como intensificación de la realidad, sensación de significado, experiencia trascendente. Dopamina y búsqueda. El hambre activa circuitos dopaminérgicos. No es placer, es búsqueda. Algunos estudios muestran que la privación aumenta motivación, persistencia, sensibilidad a recompensas simbólicas. En un ritual eso puede traducirse en mayor apertura a revelación, mayor impacto emocional de símbolos. Aislamiento más ayuno igual alteración de percepción. Cuando sumas ayuno, silencio, oscuridad, soledad, empiezan fenómenos interesantes. Mayor actividad del sistema límbico, reducción del input sensorial, cambios en la red por defecto, default network. Investigaciones modernas sobre meditación profunda y privación sensorial muestran que, cuando se reduce estimulación externa, el cerebro empieza a amplificar actividad interna. Eso puede producir imágenes vívidas, sensación de presencia, experiencias de contacto. No necesitas asumir nada sobrenatural, es neurodinámica. El cerebro en modo escasez ancestral. Aquí viene una hipótesis evolutiva fuerte. Durante periodos de escasez en el Paleolítico, el grupo debía reorganizarse. Había que tomar decisiones críticas. Se necesitaba liderazgo visionario. El individuo más sensible a estados alterados podría interpretar señales, crear narrativas, generar cohesión simbólica. Ese pudo ser el origen del chamán. Michael Winkelmann propone que el chamanismo es una adaptación neurocognitiva. No prueba definitiva, pero es coherente. La experiencia de muerte. Después de 48 o 72 horas de ayuno prolongado, debilidad física, desorientación leve, sensación de fragilidad corporal, el ego corporal se debilita. Muchos describen sensación de desapego, percepción de separación mente-cuerpo. Eso culturalmente se interpreta como muerte iniciática. Aquí encaja con descenso chamánico, misterios eleusinos, iniciaciones tribales. El punto clave, significado. Nada de esto por sí solo crea espiritualidad. Lo que lo convierte en experiencia sagrada es
Marco simbólico, expectativa cultural, guía ritual, narrativa compartida. Sin marco es solo hambre, con marco es transformación. Conclusión clara. El ayuno altera metabolismo, neurotransmisión, percepción, estado emocional, intensidad cognitiva. Eso crea una ventana psicológica. Las culturas antiguas no conocían la bioquímica, pero sabían que funcionaba. No inventaron el ayuno, descubrieron lo que produce. Ahora te voy a hacer una pregunta importante. ¿Te interesa esto como curiosidad intelectual o estás evaluando experimentar algo así en tu propia vida? Porque si lo segundo es cierto, el enfoque cambia completamente. Ok, pues ya está. Si se han quedado hasta ahora, han podido ver bastantes, digamos, puntos de vista, bastante historia, bastante, digamos, estudios. Bien, pero ahora la parte más interesante es que vamos a intentar entender una cosa. Biológicamente o espiritualmente, la cuestión es esta. Nosotros somos espíritu que vivimos dentro de un cuerpo, que conducimos un cuerpo, que a través de ese cuerpo tenemos la experiencia de la vida física. Perfecto. El cuerpo tiene una función como un reloj que tiene muchos engranajes y cada engranaje funciona de acuerdo al objetivo final. Entonces, debemos de entender que nuestro cuerpo tiene funciones como la glándula pineal, la pituitaria, tenemos estos órganos vitales que hacen funcionar bien el cuerpo, el estómago, el cerebro, los pulmones, el corazón, la sangre, el plasma, vitaminas, proteínas. Es un montón de cosas, músculos, el bioelectricidad, información, cómo nosotros transformamos lo que vemos en imágenes claras y reales. O sea, todo eso no es cosa de poco. Investíguenlo, asocióenlo, mírenlo bien y nada, se agradece muchísimo, muchísimo por el tiempo.